Vamos ahora a América Latina. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a referirse al asunto diplomático que enfrenta a su país con el gobierno de Guatemala. El mandatario, que asiste al Foro Económico de Davos, pidió respeto hacia su persona y para su ministro de Defensa. Esto después de que la Fiscalía guatemalteca abriera un proceso en contra del titular de Defensa colombiano, Iván Velásquez, a quien acusan de estar involucrado en casos de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en ese país. Petro señaló que la investigación es una venganza contra su ministro de Defensa, quien estuvo al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un órgano internacional que se dedicó a investigar casos de violaciones a los derechos humanos y de corrupción. Y vamos ahora de inmediato a Colombia. Hablamos de este tema con la periodista Alexandra Correa. Alexandra, Colombia y Guatemala enfrentadas por el ministro de Defensa Iván Velásquez y su desempeño frente a esa Comisión Internacional contra la Impunidad. ¿En qué radica exactamente el conflicto? Hola Silvia, porque justamente Iván Velásquez fue jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, un organismo, como tú lo dices, apoyado además por Naciones Unidas, en donde el actual ministro de Defensa tenía inmunidad para trabajar con libertad en busca de esclarecer los contratos por millones de dólares entre Odebrecht y políticos a cambio de otorgar proyectos a la constructora brasileña, y esto incomodó, Silvia, a muchos políticos que se vieron salpicados y a los que Velásquez les puso el reflector y contra las cuerdas de la justicia. Velásquez, dentro de la CICIG, resolvió más de 10 casos sobre fraude, intercedió en acuerdos de cooperación buscando información de quiénes pagaron esas coimas y a quiénes. Además, fue expulsado por el expresidente Jimmy Morales y considerado en ese entonces persona no grata en Guatemala. Hablamos con Human Rights Watch de las Américas, con el investigador Juan Papier, y cree que efectivamente se trata de una persecución a quienes investigaron estos delitos en Guatemala, Silvia. Bueno, hay posiciones encontradas en el conflicto. Gustavo Petro dice que jamás aceptará una orden de captura contra Velásquez. Ambos países ya llamaron a sus respectivos embajadores a consultas. ¿Hasta dónde puede llegar este conflicto, Alexandra? ¿Podrían romper relaciones diplomáticas? Bueno, efectivamente se ha revisado, digamos, la hoja de vida del ministro de Defensa colombiano Iván Velásquez, y hasta donde la conocemos es transparente y goza de buen nombre aquí en Colombia, en la comunidad internacional, en donde tuvo roles como en la CICIG. Es un hombre de confianza del actual presidente Gustavo Petro, quien le ha brindado efectivamente, como lo dices, todo el respaldo en momentos de roces políticos con Guatemala. Llamar, por ejemplo, a consultas de embajadores no necesariamente, Silvia, deriva en rompimientos de relaciones entre los dos países, porque de momento no se conoce una orden de captura contra Velásquez, que Petro efectivamente dijo no aceptaría bajo ninguna circunstancia, y en ese caso sí se podría, o se pondría más bien, la situación política mucho más tensa. Habrá que esperar qué más sucede dentro de este diálogo diplomático bilateral, Silvia. Muchísimas gracias, Alexandra Correa, desde Bogotá, Colombia.